2 partes y en esta primera parte del adventismo del séptimo día vamos a estar hablando acerca de algunas de las doctrinas. Quiero invitarles también a abrir sus Biblias ahí en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Vamos a lecturar allí la palabra de nuestro Dios en el libro de Segunda de Timoteo en el capítulo 3 el verso 14. Y cuando usted lo haya encontrado también le pido que pueda allí compartir con su hermano, con su hermana, para que pueda también allí ser edificado a través de la lectura de nuestro Dios, a través de la lectura de la palabra. ¿Lo tenemos, mis hermanos amados? Ahí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así su palabra. El verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a cerrar nuestros ojitos, amada iglesia, después de haber lecturado esta porción de la palabra, ahí en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, del verso 14 al 17. Cerremos nuestros ojitos, mi buen Dios y Padre eterno. Queremos darte gracias, mi Rey amado, en esta preciosa noche, por el privilegio que usted nos concede de estar aquí en su casa de oración. Hoy disponemos, Dios mío, nuestro corazón para atesorar esta enseñanza. Señor amado, sabemos el peligro que hay hoy en día más que nunca, donde se están levantando tantos maestros falsos, conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deleites y placeres. Están corrompiendo tu palabra, Dios mío, y hoy cualquiera puede empuñar un micrófono y encender una cámara, oh Padre, y declararse ser un apóstol, un evangelista, oh, aún un profeta tuyo, mi Rey amado. Pero gracias queremos darte porque usted nos ha dejado su palabra para no ser engañados, Dios mío amado. Que en esta noche nosotros podamos prestar el oído, el entendimiento y abrir el corazón para ser instruidos por esa palabra santa y bendita. Oh Señor, porque su palabra nos libra de los falsos maestros, de los falsos profetas que hoy en día se están levantando. Por eso, como iglesia, Señor, nos aferramos a tu palabra, que es verdad, es fiel y no miente. Que en esta noche, Señor, toda persona que esté confundida, Dios mío, toda persona que haya caído en viento de doctrina sea libertada, sea guiada por el Espíritu Santo hacia la verdad, que pueda escuchar este mensaje, Dios mío, y solamente a ti daremos la gloria, la honra y la alabanza. Respalda su palabra con señales, prodigios y milagros poderosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con la ayuda de su Espíritu Santo, mi Rey. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos amados. Hoy estamos estudiando la primera parte acerca del adventismo del séptimo día y tuve en bien empezar este estudio bíblico lecturándoles lo que dice allí en la carta que le escribe el apóstol Pablo al joven predicador, al joven pastor Timoteo. Y él le decía: persiste tú en lo que has aprendido. Y en el verso 14 le dice: sabiendo de quién has aprendido. Y por eso, hermanos amados, el apóstol Pablo le escribe a este joven pastor y haciendo en hincapié, diciendo: persiste en lo que has aprendido. O sea, mantente firme en la verdad del evangelio, en las sagradas escrituras, porque sabe, aún en aquellos tiempos ya había esa dificultad de esas falsas doctrinas. Siempre, hermanos, han habido hombres falsos que han querido hablar en el nombre de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo le decía al joven pastor Timoteo: ten cuidado
Está atento para que no te dejes extraviar. Tú sabes de quién has aprendido. Persiste en la enseñanza que has recibido. Permanece en las verdades bíblicas, en los fundamentos en los cuales has sido enseñado, en los cuales has sido instruido, en ese fundamento para que tú no seas removido. Porque hoy en día ese es el peligro, hermanos, que aún los escogidos sean engañados y arrastrados por estos así mal llamados falsos pastores, obreros fraudulentos, como lo dice la Escritura, y falsos maestros que se están levantando en estos últimos tiempos, y como dijo el apóstol Pablo, no perdonarían al rebaño. Por eso tenemos que cuidarnos, iglesia, y tenemos que permanecer en la palabra que Dios nos ha dejado, en lo cual nosotros, hermanos, hemos sido cimentados. Jesucristo nos ha dejado este manual de vida para que usted y yo no seamos engañados. El que lee la palabra de Dios no va a ser arrastrado, no va a ser movido de su fe, sino que va a permanecer en la sana enseñanza, va a permanecer en ese fundamento precioso, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, introduciéndome a esta enseñanza acerca del adventismo del séptimo día, allí usted puede ver las imágenes de estas iglesias. Yo no sé si del país donde usted viene ha visto estas iglesias. De donde nosotros venimos, allá en Naranjito, hay de estas iglesias. Hay personas, amén, que se congregan en estos lugares. Así que la iglesia es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así se conoce a estas iglesias, ese es el nombre de ellas. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí su fundación es en el año 1844, se funda esta iglesia. Y vemos también sus precursores y sus fundadores, entre ellos Guillermo Miller, Hiram Edson, José Bates y Elena Armand de White, que es, digamos, la más conocida, Elena de White. Porque cuando hablamos acerca del adventismo, quien más resalta, la figura que más resalta en la iglesia adventista es Elena de White. Ellos creen también en el ministerio de la mujer. Y esta mujer escribió muchos libros y ellos se rigen bastante en la enseñanza que dejó a través de estos escritos y de estos libros Elena de White. También ellos tienen como autoridad la Biblia y, como le decía, los escritos de Elena de White. Eso es la autoridad para ellos. Tienen la Biblia, pero tienen también los escritos de esta mujer, que fue una de las fundadoras también del adventismo, de esta iglesia del adventismo del séptimo día. Su teología es trinitaria. Ellos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero ellos también, en su teología, ellos tienen la observancia de la ley mosaica. Allí nosotros vemos también un dato importante que les quiero dar a conocer acerca de esta iglesia. Es que tiene aproximadamente 23 millones de miembros bautizados en todo el mundo. Y un dato que me llama también la atención es porque ellos en el año 1994 eran 3.600.000 adventistas en el mundo entero. En el año de 1994 eran 3.600.000. Pero sabe, ahora en el 2026 son 23,6 millones de adventistas. O sea que se han expandido, hermanos, de una manera tremenda. Se han multiplicado. De la década de los 90, mire, siendo 3 millones, pasaron ahora 23,6 millones de miembros bautizados en todo el mundo, los reconocidos, aparte de los que son simpatizantes, aparte de los que frecuentan, que van y escuchan sus enseñanzas. Yo le estoy hablando de los que ya están reconocidos. Y también la denominación cuenta con más de 160.000 congregaciones, manteniendo una fuerte presencia global, operando en más de 200 países. Ellos se han expandido también, están bastante bien distribuidos a nivel mundial. ¿Sabe? El país con mayor número de adventistas en el mundo es el Brasil. Brasil posee el mayor número de los adventistas, con
1,7 millones de miembros y un fuerte crecimiento en Sudamérica. Se están expandiendo, están creciendo. Entonces tal vez usted se puede preguntar en esta noche, ¿por qué estudiar el adventismo? Mire, por lo general los adventistas son buenos cristianos. Recuerde que su teología es trinitaria. Creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Ellos, por lo general, como le decía, son buenos cristianos que aman sinceramente a Dios y confían en Cristo. Tratan de aliviar el sufrimiento humano y ayudar a los necesitados. Algo que se recalca de los adventistas es que les gusta mucho la obra social. Son personas que se mueven mucho en lo que es obra social. Y eso también es una de las cuestiones que les lleva al crecimiento. Entonces, digamos que tienen esto de ayudar a los necesitados. Entonces, ¿por qué pues nosotros deberíamos estudiar acerca de sus doctrinas? Tenemos varias razones, iglesia. Primero, aunque la mayor parte de sus doctrinas son ortodoxas, son cristianas, tienen otras que pueden desviar al creyente del camino verdadero. Tienen algunas doctrinas que son buenas, pero hay otras que no, y las vamos a estar estudiando hoy. Por ello conviene que nosotros conozcamos estas doctrinas para saber cómo refutarlas. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y por eso estas enseñanzas es para que usted como un estudiante de esta escuela bíblica Adonai, usted sea preparado, usted sea capacitado, capacitada, porque nosotros como hijos e hijas de Dios no podemos desconocer en qué creen los adventistas. Usted no puede pasarle la vida entera hasta que Cristo venga a levantar la iglesia y usted no sepa en qué creen los adventistas, en qué creen los testigos de Jehová, en qué creen los mormones. Usted tiene que saber en qué creen los islámicos, en qué creen los judíos. Todas estas cosas nosotros tenemos que saber manejarlas como hijos e hijas de Dios. También quiero darles otro dato. El sistema legalista del adventismo desvía la fe de la obra expiatoria de Cristo para apoyarla en las obras. Se basan ellos más en obras que en la obra de expiación y redención de nuestro Señor Jesucristo. En el pasado algunos se dedicaban al proselitismo entre los miembros de las iglesias evangélicas. Eso es algo que también a ellos les gusta, a los adventistas, hacer proselitismo. A ellos les gusta, al igual que los Jesús solo. Los Jesús solo son otros que les encanta el proselitismo. O sea, ellos ven a un cristiano evangélico, trinitario, y los Jesús solo, y también los adventistas tratan de convencerlo de que usted se vaya al bando de ellos. Les encanta hacer proselitismo. Te dicen, no, es que a ti te han engañado, es que tú estás confundido. Mira, nosotros tenemos la verdad. Y le dan y le dan y le dan y cogen la Biblia de aquí para allá para que usted se convierta a ellos. Les encanta el proselitismo. Entonces, por eso es que usted tiene que estar preparado. Tiene que estar preparada porque no vaya a ser que usted después lo veamos en la iglesia de los adventistas. Sí, porque usted se deja mover, porque estas personas tienen labia. Les encanta el proselitismo, o sea, ganarse a otros, sacar a creyentes de las iglesias y llevárselas a las iglesias de ellos. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos estas verdades de que ellos creen para poder refutar. También ellos creían sinceramente que era necesario guardar el sábado para estar bien con Dios. Ellos son de los que guardan el sábado, por eso lo vamos a estar viendo en la segunda parte. Por esto procuraban ayudar a los miembros de otras iglesias a encontrar la salvación. Porque ellos dicen, no, ustedes no están correctamente. Nosotros te vamos a ayudar para que tú conozcas la verdad. Entonces, vamos a empezar a desarrollar las doctrinas de los adventistas del séptimo día. ¿Por qué del séptimo día? Porque ellos guardan el día de reposo hasta el día de hoy. Para ellos es el día sábado. Ellos guardan el día sábado. Ellos no hacen nada en el día sábado. Ellos lo guardan. Por eso es la iglesia de los adventistas del séptimo día, pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Vamos a ver las doctrinas fundamentales. Vemos que acerca de este tema, mire, la expiación incompleta. Los adventistas enseñan
que Jesús entró en el santuario celestial en el año 1844 después de Cristo y en el momento actual se encuentra cumpliendo su obra de expiación. Eso es lo que ellos creen. Es su doctrina de los adventistas. Y es una doctrina fundamental, la expiación incompleta de Cristo. Ellos dicen que todavía Jesús está cumpliendo la obra de expiación y que Jesús entró en el santuario celestial en el año 1844. O sea que no es que el Señor Jesucristo murió y ascendió y fue al Padre. No, ellos dicen que Jesús ascendió al cielo en el año 1844. Que en esa fecha fue, que es la fecha que se funda la iglesia de ellos. Entonces, la Biblia, ¿qué nos habla acerca de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo? Que ellos dicen que está incompleta, que todavía el Señor Jesucristo está cumpliendo esa obra. Que Él todavía está en ello. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? Ahora vamos a la palabra. La Biblia enseña que Jesús penetró en el santuario celestial al ascender al cielo. Y no en el año 1844. Oh, gloria al Señor. Ya Jesucristo, apenas Él se levanta de los muertos, se presenta a sus discípulos, el Señor Jesucristo ascendió. Él no se quedó aquí en la tierra. Él se presenta a sus discípulos, aún a Tomás el incrédulo, que le dijo: toma, toca mis manos, mete tu mano en mi costado y mira que yo mismo soy. Porque un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Y Jesucristo resucitó corporalmente, no en espíritu. Él resucitó con cuerpo también. Y le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Ve, toca, palpa mis manos, mi costado, mírame que yo mismo soy. Entonces nosotros vemos allí en el libro de Hebreos capítulo 6, donde se desmiente esta falsa doctrina de los adventistas. Allá vamos a lecturar en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Mire lo que dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Allí él lo está hablando claramente, la Escritura. Tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa es nuestra ancla, que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, que su obra expiatoria fue completa, que Él la culminó, que Él murió, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, donde está ahora como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por ti y por mí ante el Padre. Y lo dice claramente, esa es nuestra ancla. Oh, gloria al Señor, donde Jesús dice que Él penetró hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Ahí está Él intercediendo por ti y por mí, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió su obra fue completa. No como ellos lo enseñan, que dicen que la obra de Jesús está incompleta, que Él todavía está trabajando en esa obra de expiación. También mire lo que nos dice allá en Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Oh, gloria a Dios. Dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Su cuerpo, oh, gloria a Dios, fue levantado, Él resucitó. También mire ahí en Hebreos 9, capítulo 23 y 26 nos dice, lo tenemos, iglesia:
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque los sacrificios que hacían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento era una representación de lo que un día Jesucristo iba a venir a hacer sobre esta tierra. Que un día iba a venir el Cordero de Dios, como lo dijo el profeta Isaías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellas cosas celestiales lo hacían en el Antiguo Testamento, representando, haciendo un símbolo de que un día iba a venir ese Cordero, el Hijo de Dios, y que iba a pagar el precio por nuestros pecados. Por eso en el Antiguo Testamento venía el hombre, la mujer que había pecado, donde el sacerdote, y traía el animalito y allí lo sacrificaban. Su sangre era esparcida y el hombre o la mujer veía y decía: ese animalito, ese cordero tomó mi lugar, yo debería estar allí. Pero eso era un símbolo de que un día iba a venir el Hijo de Dios Jesucristo y que iba a tomar ese lugar por toda la humanidad, por todos nosotros los pecadores. Iba a ser el sacrificio eterno. Ya no habría más sacrificio por los pecados. Ese sería el sacrificio perfecto. Y todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaron de quién sería ese Cordero, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, era Jesucristo. Y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo, todas ellas. Por eso es que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo está completa. Ya no hay más sacrificios que hacer. Por eso es que los judíos hoy en día no pueden regresar al templo y seguir sacrificando los animales, porque ya Jesucristo lo hizo todo. Él fue azotado, su cuerpo fue destruido, fue molido, fue triturado, y todo eso Él padeció por nosotros. Jesús cumplió ya su obra redentora. Por eso lo leemos allí, iglesia, en este capítulo que estamos leyendo 9 de Hebreos, el verso 23 y el verso 26. Lo hemos leído. Porque si pecaremos voluntariamente, ahí el verso, estamos leyendo verso 9, 23 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Ahí nos dice, Jesucristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez para siempre. Ya no es que Jesucristo tiene que presentarse cada vez como lo hacía el sumo sacerdote, porque ese fue el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Jesucristo completó su obra expiatoria. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos podemos alabar el nombre de Cristo? ¿Cuántos podemos darle gracias a Cristo por su sacrificio santo y bendito? Oh, gloria, gloria a nuestro Rey. Esta expiación, como lo dice el libro de Hebreos, fue hecha una vez para siempre. No es una expiación continua. Este es un punto fundamental en la epístola a los Hebreos para probar la superioridad del Evangelio sobre la ley. El mismo texto que nos habla del santuario celestial nos informa que ya había hecho en él la expiación completa y perfecta. En Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Y qué dice? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Por ello es que nosotros vemos que un error engendra otro. Lo que enseñan los adventistas. Si está incompleta aún la expiación, ¿quién puede estar seguro de su salvación? Si ellos dicen que todavía Jesús está haciendo su obra expiatoria. Por eso un error lleva a otro. Entonces, hago una pregunta. ¿Quién puede estar seguro de su salvación? ¿Quién puede estar seguro? ¿Quién puede decir soy salvo? ¿O cuándo alguien podrá saber que es salvo? ¿Cómo va a poder saber que eres salvo si Él todavía está haciendo la obra redentora? Nosotros creemos que somos salvos porque Jesucristo la cumplió. Él la terminó. Lo vieron sus discípulos. Dice que Él se presentó cuando ascendió a los cielos a más de 500 hermanos cuando Él ascendió a los cielos. Más de 500 hermanos estuvieron presentes en la ascensión de Cristo. Cuando Él fue llevado a los cielos, cuando Él volvió y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, por mí. Esa es la convicción que tenemos, que somos salvos porque Cristo venció la muerte. Él cumplió su obra redentora. Él pagó el precio de tu salvación y mi salvación en el madero. Por eso usted y yo, si le preguntan hoy, hermano, hermanita, ¿eres salvo? Amén. Tú lo sientes en el corazón. Porque la obra de Cristo fue completa, fue entera, fue perfecta. Ya no hay más sacrificios. Oh, gloria a Jesús. Tenemos la convicción que somos salvos. De que si hoy nos llegara la muerte, tenemos la fe y la confianza que nos vamos con Cristo. Yo no sé si usted tiene la confianza. Oh, gloria al Señor. Pero si usted ha recibido a Jesús en su corazón y crees esta palabra, eres salvo. Oh, gloria a Jesús. La señora White, Elena de White, escribe en El conflicto de los siglos lo siguiente. Ahí preséntele ese libro. Ahí está la portada de este libro. El conflicto de los siglos. La señora White escribe: la tarea del juicio. Mire lo que escribe esta mujer, Elena de White. La tarea del juicio de investigación y del perdón de pecados a determinar antes de la segunda venida del Señor. Como los muertos han de ser juzgados sobre la base de las cosas que están escritas en los libros. Mire lo que dice Elena de White. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados o perdonados, sino hasta después del juicio, que es cuando sus casos han de ser investigados en el tiempo establecido en el juicio, al final de los 2300 días. Ella dice: en el año 1844 empezó la labor de investigación y de perdón de los pecados. Todos los que hayan invocado el nombre de Cristo tienen que pasar por este minucioso escrutinio. Mire lo que enseña Elena de White en ese libro, El conflicto de los siglos. Ella dice que se ha comenzado la tarea del juicio de investigación, o sea que el Señor está investigando todo lo que tú estás haciendo, tus pecados. Él te tiene en investigación. Y en el día del juicio, ahí se va a ver si tú eres salvo o eres condenado. O sea, tú ahorita estás siendo investigado. Por eso es que tú no puedes decir que eres salvo, porque tu vida está en investigación. Por eso es que tú no puedes decir que eres salva, porque ella dice que tu vida está todavía siendo investigada y que está siendo escrita en los libros. Y que después juicio es que se va a determinar quién es salvo y quién se condena. Por eso el libro es El conflicto de los siglos. Pero usted y yo sabemos que no es así. Los que hemos leído el libro de Apocalipsis sabemos que no es así. Que el juicio que nos habla el libro de Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco, es para los condenados. Para los que rechazaron en vida el amor y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es para ellos que está recibido, que está reservado el juicio del gran trono blanco, no para la iglesia. La iglesia no va a participar de ese juicio. ¿Por qué? Porque la iglesia ha vivido para Cristo aquí en la tierra, sirviéndole, agradándole, haciendo su voluntad, apartándose del pecado, de lo malo, de lo que no le agrada al Dios del cielo.
Lo que está reservado para ti, para mí como iglesia de Cristo es el bimá de Cristo, el bimá, la recompensa, los galardones. Una vez que Cristo venga a levantar la iglesia, nosotros entramos no directamente a las bodas del Cordero, entramos al bimá de Cristo, donde Cristo va a recompensar todo lo que tú hiciste aquí en la tierra. Todo lo que tú hiciste Dios lo va a probar por el fuego, y ahí se va a ver si eso fue heno, hojarascas, plata, piedras preciosas, oro. Dice que el fuego va a probar la obra de cada uno de nosotros. Y allí usted va a recibir galardones. Es como en una graduación. Ya todos se graduaron, ¿verdad? En una graduación, pero hay quienes se gradúan con honores. Y dicen, vamos a llamar a los estudiantes que más se destacaron. Y empiezan a decir, pase fulano de tal para que reciba esta placa, esta medalla de honor, porque usted se ha graduado con excelencias. Ese es el bimá de Cristo. Nosotros como iglesia vamos a entrar al bimá, pero hay quienes van a recibir galardones, coronas, recompensas. Por eso dice que la obra de cada uno de nosotros va a ser probada. Si usted evangelizó y ganó alma, ahí Dios lo va a probar. Si lo hiciste para tu gloria, para que los hombres te aplaudieran, uy, qué lindo ese hermano, esa hermana, uy, qué tremendo como evangeliza. Y usted dice, ay, es que para que nadie que vea que yo soy el más que ganó las almas. Allí Dios lo va a probar. Todo lo que tú hiciste aquí en la viña del Señor, aquí en la tierra, el fuego lo va a probar. Y después del bimá de Cristo, que ya Él nos entrega la recompensa, los galardones, entramos con los galardones a las bodas del Cordero, 7 años donde Cristo nos va a servir, aleluya. Entonces el juicio del gran trono blanco, ese es un juicio para los pecadores, para los que se condenan. Pero Elena de White se confundió en eso. Y ella dice que cada uno de nosotros está siendo investigado y al final en el juicio se va a ver quién se salva y quién se pierde. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia enseña que Dios perdona y borra los pecados cuando uno pone su confianza en Cristo. Ya desde allí tus pecados te son perdonados. En Hebreos 9, 23 y 26 lo hemos leído claramente. En el momento que usted recibe a Jesús, sus pecados se les perdona. Dicen que Cristo ya había entrado en el santuario y se había presentado una vez para siempre como sacrificio por el pecado. No han tenido que esperar los cristianos hasta el 1844 después de Cristo para recibir el principio del perdón. Tampoco esperamos nosotros con ellos hasta el regreso del Señor para que se complete la obra. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, lo dice Primera de Juan 1:7. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso nos está hablando en tiempo presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, se verá. ¿Qué dice? El que cree tiene vida eterna. O sea, ya está salvo. También Juan 3:36 nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Romanos 1:8, Dios quiere que sepamos que somos salvos ahora. Somos salvos ya, iglesia. Vamos a leer Romanos 8, verso 1. Vamos a lecturar. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, vamos a lecturar el verso 1. Tú eres salvo ya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para ti. Si te mueres, te vas con Cristo. Como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es más, decía el apóstol Pablo, yo ya quisiera estar ausente del cuerpo y presente para el Señor. Pero por causa de vosotros me es necesario estar todavía en el cuerpo. Aleluya. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los hijos de Dios.
para los que se han rendido a Cristo. Te mueres, eres salvo. Claro, si estás viviendo en el Espíritu y no estás satisfaciendo las obras de la carne. Porque si estás viviendo para tu carne y satisfaciendo tu carne y deleitándote en las cosas de la carne y en el pecado, si te mueres, te vas al infierno. Porque dice que esto es para los que están viviendo en el Espíritu. Para ellos no hay ninguna condenación. ¿Cuántos podemos alabar al Dios del cielo? Vamos a lecturar también primera de Juan 5:10. No sé si usted está entendiendo. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo la diferencia entre el adventismo del séptimo día y lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia? ¿Está entendiendo las doctrinas fundamentales de los adventistas? Vamos a leer primera de Juan 5, versículo 10. Allí vamos a lecturar en uno de los últimos libros antes de Judas y Apocalipsis. Encontramos la primera carta de Juan en el capítulo 5, el verso 10, dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees en el Hijo de Dios, tienes el testimonio en ti mismo de que eres salvo. Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, o sea, salvación. Ese es el testimonio. Tu espíritu, tú sientes que eres salvo. Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú tienes el testimonio que eres salvo, que tienes vida eterna. Pero el que no ha recibido a Jesús no tiene al Hijo, no te puede dar el Espíritu el testimonio de que eres salvo. Por eso le decía al principio, si te preguntan, hermanito, hermanita, ¿eres salvo? Usted dice amén, porque usted tiene el testimonio, el Espíritu te da testimonio de que eres salvo, de que tienes vida eterna en Cristo Jesús, aleluya. Mire otra también de las doctrinas, quedamos claros, hermanos, acerca de la expiación, que ellos enseñan que la expiación está incompleta, que está en todavía veremos, que ahorita te están investigándote tu vida para ver si te salvas o te condenas. Por la Biblia vemos que no es así. No es así. La Biblia nos da testimonio de que nosotros somos salvos ya. Otra también de las doctrinas fundamentales del adventismo del séptimo día es el sueño del alma. Los adventistas enseñan que las almas de los justos duermen hasta la resurrección en el juicio final. Este sueño del alma es un estado de silencio, inactividad e inconsciencia total. Ahí usted puede ver en la gráfica. Ellos dicen que usted se muere y usted va y descansa. Te mueres, cogen tu caja, te meten adentro, dentro del hueco de 3 metros de tierra, y tú duermes ahí, descansas. Y estás ahí dormido y dormida hasta el juicio final. Eso es bíblico. Le pregunto a usted como estudiante de la escuela bíblica, Donay, ¿eso es bíblico? Que el hombre y la mujer se muere, lo entierran o lo meten en una bóveda de cemento y usted queda ahí durmiendo hasta el final de los tiempos. ¿Eso enseña la Biblia? Eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña el sueño del alma. La Biblia no me dice eso, de que yo me muero y quedo ahí dormido y dormida hasta el final de los tiempos ser levantados. Eso enseñan los adventistas.
Ahora, ellos basan esta creencia principalmente en Eclesiastés 9:5. ¿Qué dice Eclesiastés 9:5? Dice, los muertos nada saben. Vamos a leer allí, vámonos al libro de Eclesiastés. Después del libro de los Salmos, Proverbios, usted encuentra el libro de Eclesiastés. Antes del libro de Cantares, está el libro de Eclesiastés, el capítulo 9. Mire lo que nos dice el verso 5, que es lo que ellos toman esta porción para decir que es así. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mire, ellos citan esto, los muertos nada saben. Pero el contexto nosotros lo encontramos allí también, que esto allí en el capítulo 9, verso 4 de Eclesiastés, allí vamos a lecturar Eclesiastés 9:4, ¿qué nos dice? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Y ahí es donde ellos dicen, porque su memoria está puesta en olvido. Entonces, ellos hablan de esto, del sueño del alma. También ellos dicen que muestra que se habla de la relación de los muertos con la vida terrenal, y eso es lo que enseña la Biblia en el contexto, no sobre el estado del alma después de la muerte. Eso nos está hablando del cuerpo, de la vida física. Obviamente cuando usted se muere, usted ya no va a volver a participar de los acontecimientos que ocurren aquí en la tierra, ninguno de nosotros. Eso es lo que está diciendo y enseñando la Biblia, o sea que el que se muere ya queda excluido de lo que ocurre aquí bajo el sol, de lo que ocurre bajo el cielo. Ya usted y yo, si morimos, no vamos a participar más de los eventos que ocurran aquí en la tierra. Pero no está hablando del alma, sino del cuerpo, de nuestra vida terrena. Mire lo que nos dice Mateo 27:52 y Juan 11:11 con respecto al sueño del alma. Vamos a leer. Allá que también nos dice, en el libro de Mateo, en el capítulo 27, el verso 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice? Se levantaron. Ahí ellos están diciendo, miren, los que estaban dormidos, se abrieron los sepulcros. Dice que allí, cuando resucita Jesús, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Sí ve? Están dormidos, enseñan ellos. Se levantaron, ¿por qué? Porque estaban dormidos. Miren cómo tergiversan la palabra de Dios. También mencionan Juan 11:11. Miren también otro pasaje de la Biblia que ellos usan. Juan 11:11. ¿Qué nos dice allá? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Sí ve? Duerme. Allí Jesús mismo dijo que Lázaro estaba durmiendo. O sea que cuando usted y yo nos morimos, dormimos. Eso es lo que enseñan los adventistas. Mire todos los pasajes bíblicos que ellos te enseñan. Pero no es así. Con respecto al sueño del alma, se usaba la figura retórica de dormir al referirse a la muerte. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Cuando dice duerme, no es que estaba durmiendo, es que estaba muerto. Repetidas veces aparece la expresión que alguien durmió con sus padres. El cuerpo es la parte del hombre que está insensible ya en el sueño de la muerte. Pero así como el subconsciente sigue activo mientras el cuerpo duerme, el alma del hombre no cesa en su actividad cuando el cuerpo muere. El cuerpo muere, es verdad, es enterrado, es sepultado, pero el alma no. El alma no.
Pablo afirma la conciencia del alma después de la muerte al decir que al partir del cuerpo iría a estar con el Señor. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia del sueño del alma, del sueño que enseñan los adventistas, del sueño del alma. Ahora miren los versículos que ellos toman para decir que el hombre y la mujer cuando muere duerme. Pero ahora vamos a ver lo que dice la enseñanza bíblica, Filipenses. Vamos a lecturar allí, Filipenses 1, 23 y 24. Después del libro de Gálatas, vámonos al libro de Filipenses, capítulo 1, versos 23 y 24. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Qué nos dice allí en el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 23 y 24? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice allí? En el libro, Filipenses 1, Gálatas, Efesios, Filipenses 1, 23 y 24 dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, es lo que les decía al principio, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Y confiando en esto, sé que quedaré aún para permanecer con todos vosotros. Él lo dijo claramente el apóstol Pablo: yo me ausento del cuerpo, pero me presento súbitamente para el Señor. Muero aquí físicamente, pero mi alma se presentará delante de mi Dios. También 2 de Corintios 5:1. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 1. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Mire el peligro de la mala interpretación bíblica. 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, el cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, cuando la persona muere, usted sabe, el cuerpo, los gusanos se mueren, como el Señor le dijo al principio a Adán: del polvo eres tomado y al polvo volverás. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿De qué nos está hablando? Del alma. Ausentes del cuerpo. Este cuerpo va, lo entierran, vuelve a la tierra, vuelve al polvo de donde fue tomado, pero el alma va al Señor. Usted se muere y te vas a presentar delante de Dios. Los que mueren sin Cristo, tristemente van al infierno. Van al infierno. Así lo enseña la palabra de nuestro Dios. El propio Cristo, quien como ningún otro sabía lo que estaba al otro lado del velo de la muerte, porque Jesucristo sabe, Él sabía lo que pasaba después de la muerte del ser humano, del hombre, de la mujer, indicó que las almas de los difuntos estaban conscientes en el sufrimiento, como le decía, en el infierno o en el paraíso. El relato, mire, Jesucristo inclusive relató que el rico muerto pensaba en sus hermanos que vivían. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Mire, allí Jesús enseñó: el rico se murió y aún en el infierno se acordaba que tenía 5 hermanos. ¿Y qué dice? Que Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Y qué le dijo el rico? Padre Abraham, te envío que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué dicen los adventistas de eso? Jesucristo lo enseñó. Cuando te mueres, si te mueres sin Cristo, te vas al infierno.
Pero si te mueres con Cristo, vas directamente al paraíso. Si los adventistas dicen que solo es una parábola, hay que recordar que las parábolas se basan en la verdad y nunca describen situaciones contrarias a la verdad. O sea que Jesucristo no andaba contando mentiras. Cuando Jesucristo nos habla del rico y el Lázaro, es un hecho que había ocurrido en la vida real. Con decir al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús indicó la conciencia del alma después de la muerte. Jesucristo mismo le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo, hoy mueres y vas a dormir. No, no, no. Jesús le dijo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Oh, gloria al Señor. Los adventistas, quiero que escuche esto, y estoy terminando con esto mientras hermano nos acompaña con el piano. Quiero que escuche esto. Los adventistas y los testigos de Jehová cambian la puntuación del texto de Lucas 23:43. ¿Sabe cómo los testigos de Jehová y los adventistas han manipulado la Biblia? ¿Y sabe cómo han escrito este texto de Lucas 23:43? Dice que Jesús le dijo a ese ladrón, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Mire cómo han tergiversado la escritura. Ellos dicen que Jesús le dijo, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, yo hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta cómo cambia? Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, pero no sé cuándo. Pero Jesucristo no le dijo eso. Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Entiendes, hermano? ¿Entiendes? Levante la mano el que entiende lo que le dije. Jesucristo le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Pero ellos han cambiado y dicen, le voy a leer textualmente como está escrito en la Biblia de ellos. Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Te digo hoy. Como te lo puedo decir mañana, como te lo puedo decir pasado mañana. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor le dijo eso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, haciéndonos ver bíblicamente que no existe el sueño del alma, que el hombre cuando se muere irá al cielo o irá al infierno. Hoy en vida usted escoge dónde pasar la eternidad. En el monte de la transfiguración, Moisés no estaba silencioso, inactivo y totalmente inconsciente mientras hablaba sobre la muerte que Jesús sufriría. Cuando se le presentan ahí, Moisés en el monte de la transfiguración estaba vivo. Moisés vivo, no estaba durmiendo. Es otro fundamento que nosotros tenemos en la escritura. En Apocalipsis 6 del 9 al 11 vemos que antes del tiempo del juicio final, las almas de los mártires clamaban a Dios y se le contestaban sus preguntas. No estaban inconscientes, no estaban dormidos. Las almas que están bajo el altar estaban clamando: Señor, ¿hasta cuándo vengarás y juzgarás de los moradores de la tierra, Señor? Las almas estaban clamando, no estaban dormidas. Las almas bajo el altar clamaban. No existe tal sueño del alma. Vamos a quedarnos hasta aquí, amada iglesia. Recuerde, para la próxima semana vamos a ver acerca de la aniquilación de Satanás y de los malos. ¿Qué enseñan los adventistas?